El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: Escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo: ¿Tan torpes sois también vosotros? ¿No comprendéis? Nada que entra de fuera hace impuro al hombre, porque no entra en el corazón sino en el vientre y se desecha en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió: Lo que sale de dentro, eso sí mancha al hombre, porque dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, los robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos estado viendo la narración de la creación escrita por Moisés en el Génesis por parte de las manos de Dios, y el Señor contemplaba su creación día por día. Y cuando terminaba el día primero decía y todo estaba bien. Contemplaba el día segundo y así todos los días Dios contemplaba la creación y dice que estaba bien. Y al terminar la creación el Señor va a decir: en su conjunto está mejor. Entonces todas las cosas individuales, el Señor particulares, Dios ha creado buenas, pero en su conjunto ha creado mejor. Entonces es por eso que Dios ha creado la sociedad. El hombre dice: creced y multiplicaos, creced y multiplicaos. Y lo colocó al hombre en una situación de un lugar bonito, en un lugar maravilloso, para que ayude al hombre por la vista, por los sentidos, por el conocimiento, a cultivar su alma para poder admirar las cosas bonitas. Entonces por eso Dios creó al hombre con la tierra fuera del paraíso, y después dice que creó el paraíso y lo introdujo en el paraíso, y ahí puso árboles bonitos con frutos apetecibles para comer. Y entonces el Señor Dios ha creado el hombre un terreno, un lugar para poder que el hombre admire y con eso pueda él contentarse. Pues no necesitaba arar la tierra, todavía no había habido el pecado. Dios le había dado el aliento de vida, y con el aliento de vida, el soplo, con ese soplo de vida, el hombre fue introducido en el paraíso. Pues entonces, hemos visto aquí, el Señor dice que dentro del corazón salen, no es lo que entra, sino lo que sale del corazón son las malas acciones. Entonces, entró ¿quién? El aliento de vida, que es bueno. El aliento, el soplo, que es el reflejo, es la simbolización del Espíritu Santo, que da la vida, el Espíritu Santo dador de vida, que entra en el hombre, que hace funcionar todos los organismos, que hace funcionar el cerebro y que hace funcionar los deseos y la voluntad que estábamos comentando ayer. Entonces Dios infunde dentro de nuestro corazón una voluntad para hacer las cosas buenas. Pero como ha venido el pecado y el hombre se ha contaminado con eso impuro, con esto impuro, que dice que existen las cosas impuras fuera del ámbito de dentro del hombre, al cual el hombre tiene que hacer un filtro. Porque si nosotros no hacemos un filtro de las cosas que decimos, porque lo que entra al corazón, entra al hombre, ¿cómo entra? Por la vista, por los sentidos, por los oídos, por las manos, por todos los sentidos, el gusto, el olfato, la vista, las manos, entra el conocimiento al hombre. Y nosotros ahí tenemos que poner el filtro, porque si nosotros dejamos entrar eso en nuestro corazón,
va a encontrar un terreno fértil porque va a distorsionar nuestra voluntad y nosotros ya no vamos a poder dominar las cosas malas que decimos, hacemos, porque dice, de lo de dentro mancha al hombre, porque de dentro del hombre. Un día había un joven que había entrado en el seminario y pues ya tenía 18 años, 19 años y se le había despertado la vocación religiosa y fue a golpear las puertas al seminario y el maestro, el sacerdote que lo entrevistó, percibió que tenía dotes que posiblemente puedan tener una vocación religiosa, entonces lo admitió para poder hacer su postulantado, su experiencia. Y mientras hacía la experiencia, él tenía que debatirse, porque tenía que rezar y tenía que combatir las cosas del mundo que estaban impregnadas en su corazón. Y tenía que tener una fuerza de voluntad para poder desecharse de eso y adquirir un nuevo corazón. Porque él, al final de cuentas, va a salir para ser un sacerdote y proclamar la palabra de Dios. Va a tener que tener un corazón semejante al de Dios. Y el Señor Jesús al final va a decir, te escogí según mi corazón, tú eres según mi corazón, semejante a mi corazón. Por eso rezamos a las letanías del Sagrado Corazón de Jesús, para que nuestro corazón sea semejante al de Jesús. Entonces, este seminarista comenzó a discernir, y él discernía perfectamente en su corazón las tendencias al mal, ¿no? Las malas costumbres que podía haber adquirido y la enseñanza nueva según la gracia que le estaba tocando en el corazón. Entonces el Espíritu Santo le estaba inspirando cosa buena para que pueda ordenar su voluntad y su corazón. Y dice que un día ya había tomado la decisión de entrar al seminario y había tomado la decisión de ser religioso, sacerdote, etc. Entonces dice que fue al dormitorio, abrió la ventana y él comenta así: entramos dos al seminario, abrí la ventana del cuarto, al otro lo arrojé por la ventana y me quedé yo solo. ¿Por qué? Porque había decidido que dentro de su corazón tendrían que salir cosas buenas y no cosas malas, no cosas impuras. Entonces él había hecho un discernimiento, había hecho un filtro, había puesto su inteligencia a funcionar, su deseo a funcionar y su voluntad para poner una voluntad férrea. Ahí es donde nosotros debemos trabajar, porque dentro de la voluntad, dentro del corazón, vienen todas estas cosas. Imagínense si nosotros comenzamos a describir el siglo XXI. A ver, si nosotros vamos y vemos las noticias, prendemos la radio, nos escuchamos la televisión, el periódico, ¿qué cosas nos muestra las noticias? ¿Qué nos muestra las noticias? Dice, imagínense, señores, las noticias de hoy día, en la ciudad X, en la ciudad Y, fueron tantas fornicaciones, hubieron tantos robos, hubieron tantos homicidios, hubieron tantos adulterios, y después en la calle tal, unos llenos de orgullosos, en la calle fue tal, una frivolidad tremenda, se elaboraron varias casas de perdición de esta manera y tal. Y imagínense, ¿no son las noticias de hoy día? ¿No son las noticias del corazón de los hombres en que nacen cosas malas? ¿No es necesario nacer de nuevo para tener un corazón puro? Es importante que nosotros tengamos esta decisión, esta voluntad. No, yo no quiero ser de esta calaña. Yo no quiero ser de este tipo de personas. Yo, aunque me quede solo, aunque me quede aislado, yo quiero ser contra este mundo. Pero eso no viene sino con una gracia de Dios, con una fortaleza de Dios. ¿Por qué? Porque miren, hoy la fiesta de Santa Escolástica, que es la hermana de San Benito. Ya desde pequeños ellos fueron consagrados a Dios. Ya San Benito era muy religioso y su hermana también muy religiosa, y ella tenía mucha admiración por el hermano. Como tenía admiración por el hermano y él hacía cosas buenas, él admiraba también las cosas buenas y su corazón se llenó de mucho amor a Dios. Entonces, donde San Benito iba, ella iba detrás. Él fundaba el Monte Cassino y Santa Escolástica, en las faldas de Monte Cassino, a 5 kilómetros de allá, fundaba su monasterio. Y entonces, dice, cada año iba a visitar a San Benito una vez al año, no al monasterio, sino a la hermana, pero que se encontraban en el medio del camino.
porque los benedictinos no podían entrar en el monasterio de mujeres, las mujeres no podían entrar en el monasterio de los hombres, entonces quedaban a la mitad del camino. Entonces ella iba con unas hermanas que la acompañaban porque no podía ir sola, él también debería ir con unos hermanos para no ir solo, y comenzaban una vez al año a conversar de las cosas de Dios. Imagínense, Santa Escolástica y San Benito eran hermanos y les unía más la sangre espiritual, la relación espiritual, la hermandad espiritual que la de sangre. Y Santa Escolástica casi que como que superó en amor a San Benito y casi como que Dios la había tomado como su preferida. Y vamos a ver por qué. Porque uno de esos años, cuando San Benito fue a saludar a Santa Mónica a conversar, estaba tan interesante la conversa, de qué cosas místicas y maravillosas, y no de estas cosas de adulterio, codicia, injusticia, desenfreno, envidia. No conversaban nada de eso, eso ya había sido para el mundano. Ellos conversaban las cosas de la gracia, de los dones místicos, de la impasibilidad, de qué cosas maravillosas conversarían, los dones de la Virgen, la encarnación de la Virgen, la huida a Egipto, cuando el Señor Jesucristo dijo cuando tenía 12 años que tenía que ocuparse de las cosas de su Padre, y ellos tenían que formar Europa en la fe, porque era siglo V, y siglo V todavía faltaba mucho por evangelizar, y estaban conquistando corazones para Dios. Pero lo conquistaban ellos en el monasterio. Pareciese que no hicieran nada, pero eran pararrayos de Dios para mandar gracias a la tierra. Esos son los monasterios, esos son las oraciones que cada uno hace por eso. La oración el Rosario de la Aurora es un pararrayos de Dios, pararrayos de gracia que ustedes traen para vuestra familia y para el Perú y para la ciudad de Lima. Por eso debemos perseverar en esa oración. Y entonces ellos se quedaron conversando hasta que se fue tarde. Y Santa Escolástica le dice, Benito, estamos aquí conversando de las cosas del cielo. Pero Benito le dice, me tengo que ir porque ya es tarde. No te vayas, quédate. Y él le dice, la regla de San Benito, la regla del monasterio es que no podemos pasar la noche fuera del monasterio. Así es que me tengo que ir. Él tenía que cumplir la regla, porque él mismo ha puesto la regla y él tiene que dar el ejemplo de cumplir la regla. Entonces Santa Escolástica puso sus manos en oración, se agachó y rezó. Y en eso San Benito estaba levantando para salir y comenzaron ruidos, truenos y relámpagos. Una tormenta tan fuerte, que San Benito dio 2 pasos, se dio vuelta donde ella y le dice, Escolástica, hermana, ¿qué has hecho? ¿Cómo sabía San Benito de lo que estaba pasando? Que ella había rezado, ¿qué has hecho? Y Santa Escolástica, muy inocente, muy con el corazón puro, le dice, tú no me has hecho caso. Él le pedía al Padre Dios y él me hizo caso. Entonces era la preferida de Dios. Ella quería quedarse con su hermano para conversar las cosas celestiales y Dios veía que esa conversa estaba dando fruto. Así es que le hizo caso a Escolástica. ¿Vale? Pasaron toda la noche conversando, que salen cosas maravillosas. 3 días después, San Benito estaba rezando en el Monte Cassino y vio un rayo, no de arriba para abajo, sino un rayo de abajo para arriba. Y dice así, ese rayo se parece al alma de mi hermana, al alma de Escolástica. Y después se enteró que ese día, en ese momento, había muerto Santa Escolástica, 3 días después de esa conversa. Y 40 días después de la muerte de Escolástica, San Benito murió, 40 días después. Entonces, en el tiempo vivieron juntos en amor a Dios. En la eternidad también se juntaron para amar a Dios. ¿Dónde están esos corazones de los malos propósitos, de las fornicaciones, de los robos, de los homicidios, que nos dan tanta tristeza, que nos dan tanto dolor de corazón y también que nos dan tanta crítica, porque nosotros mismos vamos criticando todo esto? Pues, queridos hermanos, que sea la fiesta de Santa Escolástica un motivo para dejar ese corazón impuro, como este joven seminarista que arrojó al otro por la ventana y se quedó él solo. Así nosotros debemos poner nuestra voluntad para el amor a Dios y el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Pidamos a la Santísima Virgen en el rezo del Rosario para que ella desde lo alto del cielo venga a nuestro corazón con esa fuerza decisiva, porque ese es el paraíso que Dios ha creado para el hombre. Ave María Purísima,
Sin pecado concebida, Santina.